Muy buenos días, bienvenidos a este video. Mi nombre es Estefanía y les voy a hablar de los hallmarks del cáncer. Pero primeramente definiremos qué es un hallmark, y es que este va a ser un concepto que hará referencia a algún sello o características distintivas de algún objeto o concepto. El cáncer va a poseer 8 características biológicas que lo distinguen durante su desarrollo, y la primera de estas y más distintiva va a ser el mantenimiento de la señalización proliferativa. Tendremos que en condiciones normales el tejido controla la producción y liberación de señales que inducen el crecimiento celular de manera cuidadosa. Sin embargo, las células cancerosas, por medio de múltiples mutaciones, adquieren la capacidad de captar señales de crecimiento y mantenerlas, así como estimular las mismas. Todo esto con el fin de llevar una proliferación celular por medio de la división. El segundo mecanismo que encontraremos es la evasión de los supresores de crecimiento. Y es que, además de la capacidad de adquirir señales estimulantes del crecimiento, las células cancerosas también tienen la capacidad de evadir los programas encargados de suprimir la proliferación celular por medio de genes supresores de tumores. Los genes supresores de tumores más comunes que encontraremos van a ser el RB y el TP53. Estos van a ser considerados como puntos de control que toman decisiones para ver si una célula prolifera, detener el crecimiento, activar la senescencia o la apoptosis, que va a ser un programa de suicidio para la célula. Un ejemplo sería que la inactivación del gen RB va a proporcionar a la célula la libertad de su ciclo de crecimiento. A su vez, el TP53 se encarga de detener el crecimiento celular en caso de que haya algún daño y reanudar el ciclo de crecimiento una vez que este daño sea resuelto. Sin embargo, si el daño llega a ser irreparable, se activa la apoptosis. Por ende, una inactivación del TP53 va a llevar a cabo que las células solo acumulen daño y no lleguen a la apoptosis. El tercer mecanismo será la resistencia a la muerte celular. Como ya se mencionó, las células tienen un sistema de muerte programada que es la apoptosis. Sin embargo, en las células cancerosas se puede ver que este sistema se ve inactivado o atenuado. Los reguladores de las respuestas apoptóticas se van a dividir en dos circuitos: aquellos extrínsecos que van a ser cuando la célula recibe y procesa señales que provienen del exterior y que inducen la muerte, y aquel intrínseco en el cual la célula va a detectar sus propias señales y va a activar la apoptosis. Las células tumorales han desarrollado estrategias para evadir la apoptosis por medio de ambas vías, como podría ser lo que viene siendo la supresión del TP53 o lo que sería la expresión de reguladores antiapoptóticos. También tendremos un mecanismo llamado autofagia. Por medio de este, la célula descompone aquellos organelos que se puedan encontrar dañados y que puedan servir como obtención de energía. Este mecanismo por lo general suele servir como barrera para la tumorogénesis, provocando que las células devoren demasiado de sus organelos a modo de que se paralice su crecimiento y división. La cuarta característica será la habilitación de la inmortalidad replicativa. Normalmente las células van a presentar un número limitado de ciclos de crecimiento y división celular previo a la detención de su proliferación. Esta replicación se va a ver limitada debido a la senescencia replicativa, un proceso de envejecimiento, el cual va a llevar a cabo a que la célula entre en un estado de crisis y posteriormente llegue a su muerte. Sin embargo, hay raras ocasiones en las cuales las células pueden superar este estado de crisis y llegan a la inmortalización. Se ha logrado observar que en las células inmortalizadas hay la presencia de telomerasa, pero antes de hablar de la telomerasa tenemos que hablar de los telómeros. Y es que los telómeros van a ser secuencias repetidas de ADN que encontraremos en los extremos de los cromosomas, los cuales van a evitar el daño al ADN dentro del cromosoma y la ruptura de estos. Con el tiempo los telómeros se van a ver erosionados, que es un proceso natural. Sin embargo, cuando las células inmortalizadas presentan lo que viene siendo la telomerasa, podemos ver que esta será una enzima que va a agregar segmentos repetidos a los telómeros. De esta manera se contrarresta la erosión progresiva y no se llega a ese daño en el ADN o a la ruptura que suele ser normal.
La quinta característica va a ser la inducción de la angiogénesis. Como todas las células, los tumores van a requerir de nutrientes y oxígenos, así como una vía para evacuar desechos metabólicos y dióxido de carbono. Es ahí cuando se requiere la angiogénesis, un proceso que suele ser común de manera transitoria como parte de la cicatrización de heridas y el ciclo reproductivo femenino. Durante el desarrollo de un tumor, la angiogénesis permanece activa por medio del factor de crecimiento endotelial vascular, lo que va a provocar la generación de nuevos vasos sanguíneos que mantienen el crecimiento del tumor de una manera constante. Para poder contrarrestar este mecanismo, se tienen los inhibidores de la angiogénesis, proteínas cuyas capacidades ayudan a detener el proceso y afectan el crecimiento del tumor. El sexto mecanismo que tendrán las células cancerosas será la activación de la invasión y la metástasis. Este será un proceso discreto que va a iniciar con la invasión local de un tumor primario que va a, por así decirlo, ingresar a lo que viene siendo vasos sanguíneos y vasos linfáticos cercanos. Por medio de estos van a llegar a tejidos distantes y una vez llegados a estos tejidos van a escapar de estas estructuras los vasos sanguíneos y van a, por así decirlo, asentarse en los tejidos, formando nichos de células cancerosas que suelen ser microscópicos y con el tiempo crecen hasta tamaños macroscópicos, desde lo pequeño a lo más grande. Para que este proceso pueda darse, se tiene que haber una disminución de la ecaderina, una molécula que permite la adhesión epitelial de célula a célula. Una vez ya en el tejido invadido, las células cancerosas se encuentran fuera de su ambiente. Por ende, necesitan volver a una etapa en la cual la supervivencia sea más sencilla, revirtiendo un estado epitelial, con el fin de adaptarse al nuevo microambiente y llevar a cabo una colonización exitosa. El séptimo mecanismo va a ser la reprogramación del metabolismo energético. La proliferación celular crónica representa para la célula un reto, y es que además de los anteriormente vistos, tendremos que se necesitan hacer unos ajustes en cuanto al metabolismo energético con el fin de impulsar el crecimiento de la división celular. Las células cancerosas hipóxicas dependen de la glucosa como combustible y como producto de desecho se encontrará el lactato. Sin embargo, este no va a ser desaprovechado, ya que las células que tienen un mayor aporte de oxígeno lo van a utilizar como combustible. De esta manera se va a tener dos tipos de poblaciones de células cancerosas que van a diferir en cuanto a su vía de generación de energía. Encontraremos la vía de la glucosa y aquella que sigue la vía del lactato. Y la última de estas características o mecanismos va a ser la evasión de la destrucción inmune. El sistema inmune es un antagonista natural de la formación de tumores, debido a que éste siempre se encuentra en alerta con el fin de reconocer y eliminar las células cancerosas. Las células cancerosas, entre sus múltiples adaptaciones y habilidades, han logrado sobrepasar la barrera inmune. Se teoriza que las células cancerosas altamente inmunogénicas, es decir, que son mayormente detectadas por el sistema inmune, se van a estar eliminando constantemente en personas que se encuentren sanas, es decir, aquellos individuos que no estén inmunocomprometidos. Sin embargo, este mecanismo va a dejar viva a aquellas células cancerosas que sean poco inmunogénicas, poco detectables por el sistema inmune, las cuales van a aprovechar este pequeño error o esta pequeña poca visualización para crecer y generar tumores sólidos. Y con esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y aquí están las referencias que utilicé.